Hola, mi nombre es Vivi Pino y vamos a empezar a leer el libro de Números. Entonces hagamos una breve introducción del libro de Números, que es lo que nos vamos a encontrar más adelante. ¿Por qué es especial Números? El título Números viene de los nombres griego aritmo y latino numerí del libro. En hebreo, el nombre del libro deriva de la palabra con que comienza el texto y que significa en el desierto. Ambos nombres indican algo importante de lo que sucede en el libro. En Números se dan muchas listas y muchos números de personas. Sin embargo, más importante es la marcha de los israelitas por el desierto hacia la tierra que Dios les había prometido. La tierra prometida representaba la verdadera libertad y la salida de la esclavitud de Egipto. ¿Por qué se escribió Números? Números narra el viaje de Israel por el desierto. Allí aprenden cómo Dios desea que se organicen y cómo los levitas deben ayudar a los sacerdotes de Israel. También conocen allí quién los guiará cuando entren en Canaán. Sin embargo, el viaje de Israel también revela el lado rebelde del pueblo. Se quejan diciendo que Dios los sacó del desierto para hacerlos morir de hambre o de sed. Hacen planes para librarse de sus líderes Moisés y Aarón. Por estos pecados, Dios no les permite llegar a Canaán por un camino derecho y sin peligros. Por el contrario, toda la generación que salió de Egipto, incluyendo a Moisés, debe vagar por el desierto durante 40 años y morir allí. Solo los de la generación más nueva podrían seguir a Josué y Caleb, sus fieles líderes en la tierra de Canaán. La lección aquí tenía que ver con confiar en Dios. Quienes obedecen y confían en Dios recibirán las bendiciones de Dios. Quienes no lo hacen no recibirán las bendiciones relacionadas con las promesas de Dios. Para Israel, la meta de entrar a la tierra prometida era muy importante y era lo que les permitía seguir la marcha por el desierto. Sin embargo, los pueblos que vivían en Canaán y alrededores se oponían a los israelitas. Para estos pueblos, los israelitas eran una amenaza. Números presenta la idea de la guerra santa, a través de la cual Dios ayuda a los israelitas a luchar y destruir a sus enemigos. ¿Cuál es la historia tras bastidores? Números es el cuarto libro del Pentateuco. Sigue con la historia del viaje de los israelitas empezada en Éxodo y continuada en Levítico. Mientras en Levítico el pueblo aprende en el monte de Sinaí las leyes de Dios respecto a la santidad, en Números el pueblo de Israel está viajando. Por lo general se cree que Moisés es el autor del libro y algunos creen gran parte del material que se encuentra en él data de tiempos muy antiguos. Sin embargo, lo más probable es que escribas y editores que vivieron muchos siglos después le dieran a Números la forma que tiene hoy día. ¿Cómo está organizado Números? Números está formado por diferentes tipos de materiales. Las personas han tratado de encontrar una estructura para el libro. Por lo general, presentan dos puntos de vista distintos para determinar cómo se organizó. Uno de ellos divide el libro según las dos generaciones de israelitas que vagaron por el desierto. Los capítulos 1 al 25 se centran en la generación más vieja y desobediente, mientras que los capítulos 26 al 36 lo hacen con la generación más joven, la que entraría en Canaán. El segundo punto de vista organiza Números según los lugares donde pasan las cosas. El siguiente esquema usa una consideración geográfica para organizar el libro. Se subdivide en tres partes. La primera, Israel en Sinaí, que tiene tres subdivisiones. Censo y organización del pueblo del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 34. Deberes de los sacerdotes y los levitas, del capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 49. Instrucciones para el pueblo santo de Dios, del capítulo 5, versículo 1 al capítulo 10, versículo 10. La segunda parte, Israel viaja del Sinaí hasta Moab, que se subdivide también en tres. Desde el Sinaí hasta el desierto de Parán, del capítulo 10, versículo 11 al capítulo 12, versículo 16. Problemas en el campamento en el desierto de Parán en Cades,
que iría del capítulo 13, versículo 1 al capítulo 20, versículo 13. Y de Cades a Moab, capítulo 20, versículo 14, al capítulo 21, versículo 35. Y el último parte por la que se divide Números sería el campamento de Moab, preparación para entrar en Canaán, que también se subdivide en 3. Balaam y adoración a Baal, del capítulo 22, versículo 1, al capítulo 25, versículo 18. Censo e instrucciones a la nueva generación, capítulo 26, versículo 1, al capítulo 30, versículo 16. Preparación para cruzar el río Jordán, capítulo 31, versículo 1, al capítulo 36, versículo 13.